well so far. Espero que todos estén bien hasta ahora. I guess I should probably speak into this thing a little bit. Debería hablar un poquito en el micro. But I really don't like the sound of my own voice. No me gusta el sonido de mi propia voz. Because it just sounds weird to hear the echo. Suena raro escuchar el eco. So one, it's really awesome to be able to be here and to meet everybody. Es genial poder estar aquí y conocerlos a todos. And for those of you that don't know, my name is Thomas Harger. Si no me conocen, mi nombre es Thomas Harger. I moved to Peru a little over 11 months ago. Me mudé a Perú hace unos 11 meses To serve as a missionary with Church Planting International with CPI. para servir como misionero del CPI. And I get the pleasure and the honor of getting to partner with Casey Tengo el placer y el honor de ser compañero de Casey and to help facilitate pastoral training y ayudarlo a facilitar la capacitación de los pastores with the ultimate goal of seeing healthy, self-evangelistic churches throughout the jungle. con la meta de que podamos ver iglesias sanas y evangelísticas esparcidas en la selva amazónica. So that's going to tie in a little bit to what we're going to talk about today. Eso tiene algo que ver con el tema de hoy. So just kind of keep that in the back of your mind. Hay que mantener eso en la mente. But so you guys know just a little bit about me. Entonces, para darles algo de contexto sobre mí, I am married. My wife is an absolutely amazing woman named Jamie. tengo mi esposa, se llama Jamie, es una mujer absolutamente asombrosa. We have one kid. He's 11 years old, and his name is Nicholas. Tenemos un niño que tiene 11 años, se llama Nicolás. And he is an amazing young man. Es un hombre muy asombroso. And it is a great privilege of mine to be able to be his dad and to try to shape him into an era of the Lord. Es un privilegio para mí ser su papá y intentar formarlo según las normas del Señor. We also have two dogs. Tenemos dos perros, One is named Smokey, and the other one is named Vector. uno Smokey y el otro Vector. Vector is a 8-month-old Belgian Malinois puppy that's also from Lima. Vector es limeño, tiene 8 meses y es un pastor belga. And he's from Lima, Sí, es limeño, so he's kind of like your guys' kinsman. entonces es paisano de ustedes. But again, I just thank you so much for welcoming me here in Lima, and I really enjoyed getting to know you guys. Les agradezco por darme la bienvenida aquí en Lima y ha sido un gusto para mí lograr conocerlos. So with that, let's kind of dive into our topic today. Entonces ya vamos a entrar al tema de hoy. So I'm going to be talking about the sufficiency of Scripture. Vamos a hablar sobre la suficiencia de las Escrituras. And I think it's one of those things, right? Like the doctrine of the sufficiency of Scripture is a theme that we've all heard quite often. La doctrina de la suficiencia de la Escritura es un tema que la mayoría seguro hemos escuchado. And I doubt that I'm going to tell you anything new or teach you anything you haven't already heard. Dudo que les diga algo nuevo o algo que no hayan escuchado antes. And my goal, my hope today is just that the Lord would use these words to remind you of the necessity of Scripture as your foundation. Entonces mi meta, mi esperanza hoy es que el Señor use esta enseñanza para que ustedes recuerden ese fundamento que tenemos en las Escrituras. Yesterday and then this morning, we've heard many rich things that have already been talked about. Ayer y hoy en la mañana hemos escuchado muchas enseñanzas ricas de la Biblia. Right, we talked about God as our refuge. Dios como refugio, We heard about how His Word makes us holy. como su palabra nos santifica. And a beautiful time of talking about His sovereign choices through the doctrine of election. El tiempo hermoso sobre la elección soberana de Dios. And then this morning, we've heard about the joys that are found throughout the Great Commission. Y esta mañana la alegría que se encuentra en la Gran Comisión. And these are all truths that should steady our souls. Esas son verdades que deberían calmar las almas. But there is a question that kind of sits underneath of all of this. Pero hay una pregunta que va debajo de todo eso. Because ultimately, how do we know any of it is true? Es cómo sabemos que cualquiera de esas cosas realmente es cierta. And where does it stand? ¿Cuál es su fundamento? Because if our foundation is not strong, then the house doesn't hold. Porque si el fundamento no es fuerte, la casa no sirve. Right? It doesn't matter how beautiful the home is or how beautiful the rooms are, a strong foundation is required. No importa cuán hermosa es la casa, cuán hermosos son los cuartos, si no tienen un buen fundamento.
Right? Christ himself says that the wise man will build his house upon the rock. Cristo mismo dice que el hombre sabio va a construir su casa en la roca, So that way, when the storm comes and the winds blow, the house does not fall. para que cuando llegue la tormenta, los vientos, la casa no caiga. So ultimately, every doctrine that we love and trust must be built upon the same foundation. Entonces, cada doctrina que amamos, que confiamos, que creemos, debería estar construida en ese fundamento. And that foundation must be the Word of God. Y ese fundamento tiene que ser la palabra de Dios. So again, we're going to talk about that today, but not because it's something that we should question or is even in question, Entonces, hoy vamos a tocar ese tema no porque deberíamos cuestionarlo, but simply because I don't want us to take it for granted. simplemente porque no quiero que lo demos por sentado. So I want to give you an image or a picture to kind of carry in the back of your mind for the rest of this time. Entonces, quiero darles una imagen para ir pensando en este tiempo. Right? And it's very simple, it's just bread. Es algo muy simple, pan. But not as a symbol, right? But as a thing that actually keeps you alive. Pan no simplemente como símbolo, sino como algo que realmente te mantiene con vida. It's something that you would give your children to help sustain them. Es algo que vas a darles a tus hijos para sostenerlos. And in Matthew 4, verse 4, right, Christ says that man shall not live on bread alone, Y en Mateo 4:4, Cristo dice que el hombre no va a vivir solamente con el pan, but on every word that proceeds out of the mouth of God. sino con toda palabra que procede de la palabra de Dios. And there's something about that word that does for your soul what bread can do for your body. Pues hay algo que tiene la palabra que hace para tu alma lo que hace el pan para tu cuerpo. So the question to carry would be, is the word truly your bread? Entonces la pregunta debería ser, ¿la palabra realmente es tu pan? So I hope to do this by looking through 4 different things. Pues vamos a ver 4 cosas distintas hoy. Right, so what is the word and why is it enough? ¿Qué es la palabra y por qué es suficiente? What it costs to put the word into your hands. ¿Qué es lo que cuesta dar la palabra a tus manos? How easily we can drift away from it without even realizing it. Cuán fácilmente nos alejamos de la palabra sin darnos cuenta. And ultimately, what our ministry can look like when we build everything upon it. Y al final, ¿cómo se puede ver un ministerio cuando construimos todo con esa base? So if you have your Bibles with you, Entonces, si tienes sus Biblias, open them up and go to 2 Timothy chapter 3, ábralas a 2 de Timoteo, capítulo 3, verses 16 and 17. 2 de Timoteo 3, versículos 16 y 17. And just a hint for you, 2 Timothy is right after 1 Timothy. Para que sepan, 2 de Timoteo es después de 1 de Timoteo. And it's before Revelation. Y antes de Apocalipsis. Alright. Take a couple minutes for you guys to get there. 16, 17. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Go ahead. Voy a leer, dice: Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Let's really hinge on that, right? The word adequate. Hay que enfocarnos en esto. Dice que es útil, Equipped for every good work. para que el hombre de Dios sea equipado para toda buena obra. Like that verse doesn't say some good works, it says every single one. No dice que eso nos equipa para algunas buenas obras, sino todas. So let's talk about what the word truly is. Entonces vamos a hablar sobre lo que realmente es la palabra. And in a pretty simple term, right, the doctrine of the sufficiency of Scripture just means. Y entonces, para ponerlo en una definición simple, la doctrina de la suficiencia de las escrituras quiere decir It simply means that the Bible contains all the words of God that we need for salvation. que la Biblia contiene todas las palabras de Dios que necesitamos para la salvación, For trusting Him rightly para confiar en Él correctamente and for obeying Him rightly. y para obedecerlo correctamente. Right, so it's everything that God means for His people to know and do. O sea, contiene todo lo que necesitamos para hacer
y creo. in order to be saved and also to live a life pleasing to the Lord. Para ser salvo y para vivir una vida que le agrada al Señor. All of this is found in His Word. Todo eso se encuentra en su palabra. Right? So it's like the recipe for that bread is complete. Es como la receta para el pan ya está completa. Right? Nothing needs to be added to it. No hay que agregar nada más. And guys, this isn't just my opinion. Y eso no es solo mi opinión. This is what Scripture plainly says about itself. Es lo que las Escrituras plenamente enseñan sobre sí mismo. Verse 7 of Psalm 19 says that the law of the Lord is perfect. En el versículo 7 del Salmo 119 dice The law of the Lord. que la ley del Señor es perfecta, And it restores the soul. restaura el alma. So notice that, right? It's perfect. It doesn't lack anything. Entonces la ley es perfecta, no le falta nada. And because of that, it restores the soul. Y por eso restaura el alma. And isn't that kind of what we try to do whenever we set up events and programs and all these other things? Y eso no es lo que intentamos hacer cuando ponemos eventos, programas. Right? We pragmatically attempt to do what the Word can already do. Nosotros prácticamente queremos hacer lo que la palabra ya hace. And just like our hinge verse, our hinge text in 2 Timothy tells us, Como dice ese versículo en 2 de Timoteo, the Scripture makes the man of God adequate. la escritura es lo que hace que el hombre de Dios sea útil, It equips him for every good work. equipado para toda buena obra. So if the Word equips you for every good work, Entonces, si la palabra te equipa para cada buena obra, then no good work that God will require of you has been left without instruction. entonces ninguna buena obra que Dios requiere de ti está sin instrucción. Do you guys know who the Puritan Thomas Watson is? ¿Ustedes saben quién era el puritano Thomas Watson? If you don't, I highly recommend you Google him. Si no, pueden buscarlo en Google, lo recomiendo, Thomas Watson. His writings on the totality of Scripture are just beautiful and awe-inspiring. Sus libros sobre la suficiencia de las escrituras realmente son maravillosos y nos inspiran. He consistently, or a couple of times, refers to Scripture and he calls it the library of the Holy Ghost. Él a menudo hablaba sobre la escritura como la biblioteca del Espíritu Santo. Gloria. And we see the Bible as one book, but he saw it as an entire library. Nosotros vemos la Biblia como un libro, pero él la vio como una biblioteca entera. And he elaborates on that thought by telling us here that it's because in it, the Spirit has given us everything that we are to believe and everything that we are to practice. Y él profundice eso porque él cree que el Espíritu ya nos ha dado todo lo que es necesario para creer y practicar. So I just want to remind you, when you're holding your Bible, you're not holding a small thing. Entonces quiero hacerles recordar que cuando están sosteniendo sus Biblias, no es algo pequeño. And you are holding the library of God. Tienen en sus manos la biblioteca de Dios. So what does this mean for the pastor or minister on just some ordinary day? Entonces, ¿qué quiere decir esto para el pastor o alguien en el ministerio en un día cualquiera? Well, it should give you great heart to know that it means that when you're sitting with a grieving widow, Bueno, por algo debería animarte a saber que cuando estás hablando con una viuda que está de luto, whether this is in Lima or a native community with no road, si estás en Lima o en una comunidad nativa, you don't need a degree in biblical counseling or some pragmatic theory. tú no necesitas un título en la consejería bíblica o alguna teoría pragmática. All you need is the Word and the Holy Spirit who wrote it. Solo necesitas la palabra y el Espíritu Santo que lo escribió. Or, like yesterday, when that man came in and he was drunk, Ayer cuando entró el hombre de la calle, estuvo borracho. the cure is not some sort of behavior change and slapping Christian language on it. La cura no es decirle que tiene que cambiar su comportamiento de algo con la etiqueta cristiana. The cure is already in Scripture, and it's just the law of God that shows us our sins. La cura ya está en las escrituras, es la ley de Dios que nos muestra nuestros pecados. And a healthy dose of the gospel to set that man free. Y una dosis del evangelio es la única cosa que puede librar eso. And you're able to carry all of that in your hands. Y tú puedes llevar todo eso en tus manos.
Spurgeon, he says it very plainly. Spurgeon lo dijo de una manera muy sencilla. You do not need to bring life to the Scripture. Tú no tienes que traer vida a la Escritura. He continues by saying, but you must draw life from the Scripture. Tienes que sacar la vida de la Escritura. The bread does not need us to alter the recipe in order to make it better. El pan no necesita que nosotros cambiemos la receta para que mejore. We just need to serve it. Simplemente tenemos que servirlo. So let me ask you, right, just to be very bluntly, very brash. Entonces, voy a preguntarle sin pelos en la lengua. Think about one of the hardest moments that you have faced in your own ministry since January. Piensa en uno de los momentos más difíciles que has tenido en tu ministerio desde enero. Did you reach for the Word of God before you reached for other things? ¿Buscaste primero la palabra de Dios antes de buscar otra cosa? Second point, what does it cost to put the Word of God in your hands? Avanzando al segundo punto, ¿qué es lo que cuesta poner la palabra de Dios en tus manos? I believe in order for us to value this Word rightly, we need to remember what it truly costs. Creo que para realmente valorar bien la Biblia tenemos que recordar lo que realmente nos cuesta. And I'm not talking about some sort of financial commitment, No estoy hablando de dinero, de comprarlo, right, but the actual human life that went into completing the Word. sino de la vida humana que pasaba para cumplir la palabra de Dios. As I'm sure many of you know, right, in the centuries before the Reformation, the Catholic Church had buried the sufficiency of Scripture. Seguro muchos saben que en los siglos antes de la Reforma, la Iglesia Católica había enterrado esa doctrina de la suficiencia de las Escrituras. Right? They had buried it under a mountain of tradition. No estaba enterrado bajo de una montaña de tradición. And this isn't to say that they didn't honor the Bible, Eso no es decir que no compraron la Biblia, but they sat it beside church councils and the word of the Pope. pero lo ponían ahí al costado de la palabra del Papa y de los concilios de la Iglesia, As if they were equal sources of truth. como si los tres fueron fuentes iguales de la verdad. And so us ordinary people were not allowed to be fed the word directly. Entonces nosotros, la gente ordinaria, no podíamos comer la palabra directamente. It'd be like getting a recipe for your bread and the whole thing is written in Latin. Es como tener la receta para el pan y todo está escrito en latín. And it's not a language that the farmer would have spoken. No era el idioma que el granjero hubiera hablado. And then that recipe would have been explained by men who told them what to believe and then also told them how much it cost. Y esa receta fue explicada por hombres que les decían, tienen que creer así, y de ahí cobraron también. Friends, we need to remember that that history is not very far away from us. Y tenemos que recordar que esa historia no hace tanto tiempo. There's people here in this district in Lima that were taught that the church stands over the Bible. Hay gente hoy día de aquí en Lima, en este distrito, que fueron enseñados que la iglesia está mayor que la Biblia. My wife was raised Lutheran, and she was told that she could not understand the Bible herself. Mi esposa creció en una iglesia luterana y ellos le enseñaron que ella no pudo entender la Biblia sola, She was taught that only the educated can understand. que solo los educados pueden entenderla. And I want you to remember that. Quiero que recuerden eso, Because when you place a Bible in the hands of a broken man or a broken woman who was told that they could not read it, porque cuando tú le das una Biblia a un hombre o una mujer quebrantado, quien ha escuchado, tú you no are, puedes leer esto. you are continuing the work of the Reformation in your own house, in your own street. Tú estás continuando la obra de la reforma en tu propio distrito. But we should also remember that God raised up men who wanted and desired to return to the Word. También hay que recordar que Dios levantó a varios hombres que tenían el deseo de volver a las Escrituras. Martin Luther started as a Catholic monk who was just trying to find a gracious God. Martín Lutero empezó como un monje católico que simplemente buscaba un Dios que buscaba gracia. Right? He fasted, he confessed for hours, Ayunaba, él confesaba por horas, but none of that gave him peace. pero nada de eso le dio paz, Because ultimately, he was trusting a system instead of trusting the Word. porque realmente él confiaba en un sistema en vez de la palabra. Right? He reveals in his writings that he opened up the book of Romans. Él revela en sus libros que él abrió el libro de Romanos.
And it was revealed to him that the righteous live by faith. Y se le reveló que los justos viven por la fe. And that word did what a system never could. Y esa palabra hizo lo que un sistema no pudo. It provided food for a starving man. Le dio comida para un hombre hambriento. Martin Luther later wrote that if you deprive men of the word, you deprive them of the Son. Lutero después escribió, si no le des si retiene la palabra de un hombre, es como no darle el sol en el día. The Catholic Church ordered him to take back his teachings. La Iglesia Católica le ordenaron de retratar sus enseñanzas. He answered that his conscience was only captive to the Word of God. Y él tenía que contestarles, mi conciencia solo obedece a Dios, Not to the church. no la Iglesia, Not to some council. no a algún concilio, Only to the Word. solo la palabra. And this is what the Reformers meant when they penned the term sola scriptura. De eso estaba hablando los de la Reforma cuando usaron por primera vez ese término, sola escritura. It literally just means Scripture alone as the final and sufficient authority for faith and life. Simplemente quiere decir la escritura es solo la escritura como fuente para la vida y la práctica. And this is not some cold idea about a book. Y esto no es una idea fría sobre un libro. Sola Scriptura is the door to everything. Sola escritura es la puerta para todo. And ultimately, because Scripture alone is sufficient, men can find in it salvation by grace alone. Porque la Biblia misma es suficiente. La gente puede encontrar ahí la salvación solamente por la gracia, Through faith alone. por medio de la fe, solo la fe, In Christ alone. solo por Cristo Or to the glory of God alone. y solo para la gloria de Dios. That foundation holds up the entire house. Ese fundamento sostiene toda la casa. And if we let go of the foundation, then in time that house will crumble. Y si abandonamos ese fundamento, con el tiempo esa casa va derrumbándose. Because you no longer have an authority to defend the house. Porque ya no hay autoridad para defender esa casa. And we do face this same battle today. Y nos enfrentamos a esa misma batalla hoy. It's just wearing different clothing. Solo se disfraza de ropa diferente. Right? We see it in the men who claim that God gives them a new revelation. Esto vemos en los hombres que dicen que Dios me ha dado una nueva revelación. We see it in the teacher who promises you health or wealth. En el maestro que te promete la riqueza y salud. In the jungle, we see it in the old beliefs of animism that people want to sit right next to Christ. En la selva lo vemos junto con el animismo, que la gente quiere tener eso y Cristo. And it's almost as if Christ needs their help. Como si Cristo necesitara su ayuda. Ultimately, every single one of them is saying the same thing. Pero en todas esas circunstancias están diciendo lo mismo. What they're saying is that the Word of God is not enough. Que la palabra de Dios no es suficiente. We should remember that men literally gave their lives so that you could have the written Word. Tenemos que recordar que hombres realmente murieron para que ustedes, nosotros, podamos tener la palabra. Let's look at how we drift away from it without actually meaning to. Entonces vamos a ver cómo nos alejamos sin querer hacerlo. I think that we rarely walk away from the Word on purpose. Creo que raramente alguien se aleja de la palabra a propósito. We slowly drift. It's definitely an accident. Es un accidente, lentamente vamos a la deriva. And I want to talk about what I think are three of the most common ways that foundation quietly shifts. Quiero hablar de tres de las maneras más comunes que nuestro fundamento va cambiando. And for total clarity, I believe that I am guilty of all three of these. Y para ser claro, creo que yo también soy culpable de cada uno de estos. And I think the first way is we get pulled by what works. Creo que la primera manera es que nos jala lo que funciona en la práctica. But what do I mean by that? ¿Qué quiero decir? I think often we ask if something is effective before we ask if it's faithful. Antes de preguntar, ¿esto es fiel a la palabra? Nos preguntamos, ¿esto funciona? ¿Es práctico? So if a certain method or a certain talk will fill the building, then we just do that time and time and time again. Si algún método o estrategia va a llenar este templo, eso vamos a hacer una y otra vez.
We skip the whole counsel of God in favor of what tickles people's ears. Saltamos por el concilio de Dios en la palabra para buscar lo que las cosquillas a las orejas de la gente. We never act like the Bereans and go to the Word to test if our method is faithful. En vez de ser como los bereos que probaron la palabra para ver si eso sí sirve. And I know that question, does it work? It feels practical. Y esa pregunta, ¿eso funciona? Parece muy práctico. But through the totality of Scripture, what we see is not God asking, did it work? But He asks, were you faithful? Pero cuando leemos toda la Biblia, no vemos que Dios pregunta, ¿eso te funcionó? Le pregunta siempre, ¿tú fuiste fiel? I think the second way we drift is we have this pool of gravitating towards what entertains. La segunda manera de alejarnos es que hay algo que nos jala, que es lo que nos entretiene. Everybody who's been in ministry has sat there. Everybody who has been in ministry has sat there and at some point said that the plain teaching of God is not enough. Todos en el ministerio, en algún momento de su ministerio, ha pensado, la enseñanza pura de las Escrituras no es suficiente. We say that it's not enough to draw or hold the people. Enseñar así nomás no es suficiente para atraer a la gente, o si vienen, para mantenerlos aquí. Right, so we add things in order to get the crowd's attention. Entonces agregamos cosas para llamar la atención. Right? The sermon gets shorter and shorter and shorter. El sermón se achica, se achica, se achica. The music gets louder and louder and Y louder. la música más fuerte, más fuerte, más fuerte. In the United States, we've started doing light shows and fog machines behind the bands. En Estados Unidos, ahí detrás de la banda, a veces hay las luces y hay humo y todo tipo de concierto. It's like, exactly, it's like you go to a concert with a motivational speech tacked onto the end. Entonces, en vez de ir a la iglesia, es como ir a un concierto y hay algún discurso motivacional que está ahí. But guys, you cannot win souls to the Word by giving them less of the Word. Pero no podemos ganar almas con la palabra, hablar menos de la palabra. A man once asked Charles Spurgeon how he would defend the Bible. Un hombre una vez le preguntó a Charles Spurgeon, ¿cómo podrías defender a la Biblia? And he said, why would I defend the Bible? Y él dijo, ¿por qué defendería la Biblia? He said, I would as soon defend a lion. Yo preferiría defender a un león. Just unchain it, and the lion will defend itself. Solo hay que quitarle su cadena y el león va a defenderse. Because our task is not to make the Word more appealing. Nuestro trabajo no es hacer que la palabra sea más bonita. Our task is just to let it loose. Es simplemente liberarlo. The third way I believe that we drift is the pool of how we feel over what is true. La tercera manera de alejarnos de la palabra es la tentación de ir por lo que sentimos en vez de lo que sabemos que es verdad. I think we often want to experience God more than we want to know God. Que a menudo queremos experimentar a Dios más de conocerlo más y saber más de Él. So oftentimes we chase the emotions, we chase the feeling, and we neglect the written word. Entonces a menudo buscamos sentimientos, emociones y no prestamos atención a la palabra escrita. But let me just encourage you by reminding you that the deepest and most lasting experience of God comes through His Word. Pero las experiencias más profundas provienen de la palabra. Because a feeling that is not anchored in truth is like the rain in the jungle. Pero un sentimiento que no tiene fundamento, la verdad, es como lluvia en la selva. And it starts in the morning and then it's gone by lunch. Empieza en la mañana y al almuerzo ya sé. And let me just be totally honest with you, since this is your opportunity to get to know me. No quiero ser honesto con ustedes, como esa es su oportunidad de conocerme. I have stood behind the pulpit more times than once, being more concerned with if people felt moved than whether they had met God. Más de una vez yo voy a estar predicando en el púlpito y mi preocupación, más que ellos están encontrando a Dios. Sí, ellos están conmovidos, ellos están teniendo una experiencia. And in other times, I've grown cold, Y en otros momentos he sido muy frío. handling the word like it's a tool, Yo uso la palabra como si fuera herramienta, not like it's bread. no como pan. And both of those responses are a type of drift.
Ambas formas son una manera de alejarme. One leans on those feelings, that response, that emotion. Uno busca las emociones, los sentimientos. The other one forgets to feed the people sitting there. El otro se olvida de alimentar a la gente ahí escuchando. And I don't think that either one of them is some sort of open sense of rebellion. Ninguna manera es una manera de rebelarme abiertamente. And I think that's what makes them so easy to miss in our own ministries. Por eso es tan fácil no darnos cuenta de nuestros propios misterios. So the simple question is, how do we return? Entonces la pregunta debería ser, ¿cómo volvemos? I think it's very simple, right? We just need to come back to the table. Es muy simple, hay que volver a la mesa. Not just to faithfully prepare that bread for other people, No solamente para fielmente preparar el pan para los demás, but to remind ourselves that even those who are in ministry need to eat the word. pero para recordar que aún los que tienen ministerios también tienen que comer la palabra, They need to eat that bread. para comer ese pan. If you were a pastor and you only studied the word to feed others, Si eres un pastor y solo estudias la palabra para alimentar a los demás, and you never study in order to feed yourself, nunca estudias para alimentarte a ti mismo, then you will starve inside of a house full of bread. vas a estar hambriento en una casa llena de pan. And guys, we can return by just trusting what the word does. Podemos volver simplemente confiando en lo que hace la palabra. Verse 11 in chapter 55 of Isaiah reminds us that God says his word will not return to him empty. Isaías 55:11 dice que la palabra de Dios no va a volver vacía. It will accomplish what he desires. Logrará lo que Él desee. And you can build your ministry on that sort of promise. Tú puedes construir tu ministerio con una promesa así. All right, so before we go to the fourth point, I want to do one quick thing. Entonces, antes de llegar al último punto, quiero hacer una cosa. I want everybody to stand up. Que todos se pongan de pie. Even in the back row, let's up to our feet. Haz última fila, todos. I notice there's a lot of eyes and heads sagging and eyes closing. Recuerda que algunos están orando, ¿sí? No, a thing I didn't tell you, I was in the army for 10 years. Algo que no les dije es que yo fui parte del ejército 10 años. I went to war a couple of times, Fui a la guerra un par de veces. got to jump out of airplanes, Salté de aviones. went to Ranger School, Fui al colegio de Ranger. and ultimately met my wife there. Y ahí conocí a mi esposa. And it was an awesome time. Y fue un muy buen tiempo. But the thing that I honestly enjoyed the most Pero la cosa que realmente disfruté más was when my soldiers weren't listening, era cuando mis soldados no me prestaban atención. I made them exercise until they puked. Les obligué a hacer ejercicios hasta vomitar. I'm not going to make you guys do that. No voy a hacer eso con ustedes. But you put your arms above your head, just kind of shake it out. Manos arriba. Get your blood flowing. Saluditos. Stretch. Que fluya sangre. And go ahead, take it. Ya pueden sentarse. Okay, are you guys ready to answer a question? ¿Ya listos para contestar una pregunta? We're going to take a couple of minutes, Vamos a tomar un par de minutos. and I want you guys, this is like a fill in the blank. Do you understand what that means? Y eso es para llenar un blanco. Do we kind of understand that idea? Voy a decir una oración con una palabra que falte y ustedes tienen que pensar en esa palabra. So I'm going to give you a sentence, and one of the words I'm going to leave out, and I want you to fill that word in with your own thoughts. Entonces ustedes mismos van a llenar esa palabra con sus propios pensamientos. And that sentence is, in my ministry, Esa oración es, en mi ministerio, I have been trusting blank to do what only the word can do. yo voy a estar confiando en para hacer solo lo que la palabra puede hacer. So, en mi ministerio yo voy a estar confiando en para hacer lo que solo la palabra puede hacer. And I want you to be really honest about this. Entonces, seamos honestos. Nobody is here to judge each other. No estamos aquí para juzgarnos, But these days should rejuvenate our souls. pero estos días deberían rejuvenecer las almas. So be honest with yourself. Donde hay que ser honestos con nosotros mismos Be honest before God. y honestos ante Dios. Because it could be a method, a feeling, or just your own hard work. Puede ser una estrategia, un método, un sentimiento o hasta tu propio esfuerzo. But
But I want you guys to take out your phones or a piece of paper, but actually write it down. Pero Let's saquen sus actually write it down. celulares, saquen papel, lo que quieran, pero van a escribir esto, porque es para ustedes. You got a couple of minutes right now. Tienen 2 minutos ahora para hacerlo. I gotta refill my water. Me da tiempo para rellenar mi botella. La pregunta otra vez, en mi ministerio, ¿estar confiando en la visión? La palabra de Dios. En mi ministerio, ¿estar confiando en La palabra. para hacer lo que solo la palabra La puede palabra hacer? de Dios. And if you don't run a ministry, it could just be Las about your own life. escrituras. Y si no tienes un ministerio, simplemente habla de tu propia vida. Because this Las question, this reliance upon the word, carries over into our everyday. Porque esa dependencia de la palabra se trata de nuestro día a día. En mi ministerio he estado confiando en algo para hacer lo que solo o solamente la palabra puede hacer. escrituras. And I'm going to pick 2 or 3 people at random to answer, so you better actually be thinking about it. Entonces aquí voy a escoger 2 o 3 personas al azar para contestar. Ya, en mi ministerio o en mi vida he estado confiando en llenar mi blanco. He estado confiando en para hacer lo que solo la palabra puede hacer. En mi ministerio o en mi vida he estado confiando en para hacer lo que solo la palabra puede hacer. Escrituras. ¿Se entiende la pregunta? Sí. Escrituras. Rolando. Escritura. I'm going to give you about 1 more minute. Un minuto más. In my ministry or in my life, I En mi have been ministerio, trusting, en mi vida, he estado confiando, I have been trusting blank to do what only the word can do. he estado confiando en algo para hacer lo que solo la palabra puede En hacer. las escrituras. Llenar el blanco. No, las escrituras. El Orlando sabe si no contesta. No sé por qué no contesta. No, ya te lo digo. Esperando que alguien diga. Es que nadie lo dice, ahora voy a preguntar a otra persona. All right, do we all feel ready? ¿Estamos listos? Anybody need more time? ¿Alguien necesita más tiempo? No? Okay, does anybody want to volunteer to share their answer? ¿Alguien quisiera ser voluntario? Uy, No? Nadie. So you're- en las escrituras. Son circunstancias. Experience. Did everybody hear that? Todos escucharon su conocimiento y su experiencia. Las escrituras. I think it's a common one. I know I struggle with that. Ese es común, yo también lucho con eso. No, Mi salud, porque las escrituras. muchas veces he corrido rápido al médico antes de que llegue. Perdón. Yeah. Escrituras, nada más, no tiene que ser más. Para hacer todo lo que la palabra de Dios quiere que haga. Okay. Yeah, that's understandable, right? We're relying on what we can see versus what we require as faith. Se tiene más fácil depender de lo que podemos ver en vez de lo que requiere fe. Anybody else, maybe a male, wants to step up and share? Ay, así estamos confiando en algo en vez de las escrituras.
No. Se estaba cambiando en vez de las Yo vengo de una iglesia pentecostal. Es una pregunta. Él ha dicho la frase para En ir tiempo como evangelista he tenido la oportunidad de ganar muchas almas para Cristo. Y he pastoreado en 3 iglesias antes de estar actualmente en la gracia. Y ahora que estoy en la gracia, ya estoy como 6 años en la gracia. Y me preguntan mis amigos anteriores, ¿por qué tu iglesia no crece? Habremos pues como a 20 personas, solo mucho. Y eso a mí me preocupó. Algo está pasando, algo tienes que hacer. Y la que acaba de predicar me hizo recordar algo que le dije a ese pastor, era un pastor. Le dije, yo no puedo hacer nada. Solo voy a predicar la palabra y que Dios lo haga. Y así estoy actualmente. His programs, his works. Yeah, like church growth methods. Anybody else? No? Okay. Yo quería Ya. controlar, si no confío mucho en Dios y controlar en fuerzas y controlar. Your own strength and control. Yeah. Yeah, that's often, that's where I fall the most. Ya, más que todo, yo sufro de eso. Bueno, O sea, él dice, más que todo, yo sufro de eso, mis propios esfuerzos. Yeah, I often find myself relying on my own strength, my own abilities, way more I want to rely on God. Antes de depender de Dios, yo quiero depender de mis propios esfuerzos, mis propias habilidades. So let's continue. Vamos a continuar. So each one of you guys, what you just wrote down or what you just thought about, right? It's exactly what we need to get rid of. Entonces, cada uno ha escrito algo, ha pensado algo, eso es lo que tenemos que sacar. So let's look at what it can look like when the Word is truly our foundation. Entonces, vamos a ver cómo puede ser cuando realmente la palabra es nuestro fundamento. So first, right, it should set your preaching for the pastor, it should set you free. Para un pastor, debería liberarte. Because if Scripture is sufficient, then the central act of ministry is simply to proclaim the Word. Porque si la escritura es suficiente, entonces simplemente el ministerio hay que proclamar la escritura. Right, we looked at 2 Timothy 3, 16 and 17 earlier. ¿No? Vimos en 1 de Timoteo 3, 16, 17. And in chapter 4, literally right after that, in verse 2, Y justo después, en capítulo 4, versículo 2, it says, preach the Word. dice, predica la palabra. Be ready in season and out of season. Esté listo en la temporada y fuera. Reprove, rebuke, exhort with great patience and instruction. Exhorten, corrigen con toda paciencia. And that command rests on everything that you just said. Ese mandato tiene fundamento en lo que acaba de decir sobre la palabra. Because the Word makes the man of God complete. Porque es la palabra que perfecciona al hombre de Dios. So simply preach the Word. Entonces, simplemente prediquemos la palabra. Because if the Word were not enough, then preaching would be waste of breath. Si la palabra no fuera suficiente, predicar sería un desperdicio de aliento. But because the Word is enough, preaching is the most freeing work in the world. Pero como la palabra sí es suficiente, predicar es lo más, es la cosa que nos libera más que cualquier otra. Because you don't have to be clever. Porque no tenemos que ser listos, You don't have to be educated. no tenemos que ser educados, You don't have to have a special degree. no tenemos que tener algún título especial. You just have to be faithful. Simplemente tenemos que ser fieles. Right? You put the bread of the Word of life in front of hungry people, and you trust it to feed them. Nosotros ponemos el pan de vida ahí con la gente que tiene hambre y confiamos en que ese pan les va a alimentar. Secondly, it shapes how we can train men. Segundo, forman nuestra manera de capacitar a la gente. Friends, this is the heart of CPI. Eso es el corazón de CPI, But this is also the quiet temptation. pero también es una tentación quieta. It's easy for us to give these students everything except the one thing that they truly need. Porque es muy fácil dar a nuestros estudiantes en los seminarios bíblicos todo,
pero sin darles lo que realmente necesitan. It's easy for us to give them and demonstrate for them programs. Es muy fácil para nosotros darles y demostrar programas. It's easy for us to teach through methodologies. Es muy fácil enseñar metodologías. Right? Or we can even be our own worst enemy and just give them an example of our own personalities to copy. O podemos hacer algo malo y simplemente dar ejemplos de nuestras personalidades para que copien y sean como nosotros. But if Scripture is sufficient, Pero si la escritura es suficiente, then the best gift that you can give anybody, el mejor regalo que puedes darle a cualquiera, whether they will end up being a pastor in Lima ya que sea un pastor en Lima or a pastor in a village of 20 people, o en un pueblo nativo de 20 personas, it is simply the ability to open the Word of God for themselves el regalo es simplemente la habilidad de abrir la palabra por su cuenta and to feed their neighbor from it. y alimentar a su vecino de ella. Because ultimately, my work should never rely on me. Porque mi trabajo nunca debería depender de mí. Because praise the Lord, one day I will die. Gracias a Dios, algún día voy a morir. There's no guarantee that we'll have a conference next year, No hay garantía que el siguiente año vamos a tener una conferencia, but the Bible will still be there. pero la palabra todavía va a estar aquí. And if we teach people to depend on us, Y si les enseñamos a las personas que dependen de nosotros, then we have utterly failed. hemos fracasado totalmente. But if we teach people to depend upon the Word, Pero si les enseñamos a que dependen de la palabra, then we have given them something that will outlast all of time. entonces les hemos dado que, algo que va a durar todo el tiempo. And guys, for me, right, the third thing, and this is one of the most exciting, La tercera cosa, que es la más emocionante, it takes the weight and the responsibility off of our own shoulders. te quita el peso y la responsabilidad. When that guy walked in here yesterday drunk, Cuando ayer ese hombre entró borracho, right, we didn't have to invent some sort of wisdom or fancy words to tell him. no tuvimos que crear algo de sabiduría y qué palabras muy cultas vamos a decir. We just pray. Solo hay que orar, Because the Word, it speaks to our fear, porque la palabra habla a ese clase de temor. to our grief, to our anger, to our despair. Nuestra tristeza, enojo, It speaks to your marriage, a tu matrimonio, to your money, a tu dinero, to your death. a tu muerte. Every wound of the human heart has already been addressed by the one who crafted the heart. Cada herida que puede tener el corazón humano ya tiene su cura en la palabra del que creó el corazón humano. This should bring us great relief. Eso debería de liberarnos, Because you are not the bread. porque tú no eres el pan. You were never meant to be the bread. Eso nunca ha sido tu propósito ser el pan. You are simply a hand that carries the bread. Simplemente tú eres una mano que lleva el pan. The weight of the recipe was never yours to carry. El peso de la receta nunca fue tuya. It is not your burden to bear. No es tu carga para llevar. It rests on the God who has already spoken through His Word. Descansa en el Dios quien ya ha hablado por medio de su palabra. You guys, in fourth, right? It guards the people that we've been called to serve. Y 4. Esto protege a la gente a los que deberíamos servir. False teaching rarely comes to the door saying it's false. La mala enseñanza, la falsa enseñanza, raramente toca la puerta diciendo que son malas, que son falsas. Right? It comes with confidence and with promises. Entra con confianza, con promesas. It comes claiming that it's a new word from God. Entra diciendo que es una nueva palabra de Dios. But when the Bible is already your foundation, you have your answers ready. Pero cuando la Biblia ya es tu fundamento, ya tienes tus respuestas listas. Because God has spoken finally and fully through Christ. Porque Dios ha hablado finalmente y completamente en Cristo. And Christ is given to us plainly in Scripture. Y la Escritura nos da plenamente como es Cristo. Right? We don't need a new word or a new revelation. No necesitamos una nueva palabra o una nueva revelación. We simply need to obey and read the one that we already have. Simplemente necesitamos obedecer y leer la que ya tenemos. In verse 17 of John 17, En Juan 17:17 it tells us how God has made His people whole. nos dice la manera en la cual Dios está santificando a su gente. It says, sanctify them in the truth, and your word is truth.
Dice, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. And ultimately, pastors, if you want a healthy and holy church, Entonces, si tú quieres una iglesia sana y santa, just preach the word. simplemente, pastores, prediquen la palabra. It could be 20 people or 200, Si son 20 personas o 200, but do it every opportunity without apology. pero hazlo en cada oportunidad y sin disculparte. So the last thing that I want you to think about and carry home with you, La última cosa para pensar y para llevar a casa. if you die tonight, Si te mueres hoy, will your people know how to feed themselves from the word? tu gente, seré de tu iglesia, si eres pastor, va a saber alimentarse solos con la palabra. Would they know how to feed themselves? ¿Van a saber alimentarse? Let's bring this around to a close. Vamos a terminar. Ultimately, the sufficiency of Scripture is not a cold doctrine that we have to defend. En resumen, la suficiencia de la Escritura no es una doctrina fría, abstracta que tenemos que defender, It is a foundation that we can build our lives and our ministries upon. sino es un fundamento para construir nuestras vidas y ministerios. And ultimately, it's the very attributes of a God that we can trust. Y es por parte de los atributos de un Dios que podemos confiar. Everything that we heard yesterday and everything that we will hear today, Todo lo que escuchamos ayer y todo lo que escucharemos hoy, it all finds itself standing on a foundation of the sufficiency of Scripture. todo eso se para en el fundamento de la suficiencia de la Escritura. So I want you to be encouraged to build your house there. Entonces, que tengan ánimo de construir sus casas sobre ella. And I want you to remember where the Word takes you, Y recuerden dónde te lleva la palabra, because it all points to Christ. que todo te lleva a Cristo. He called himself the bread of life. Él se llamó a sí mismo el pan de vida. In John chapter 6, verse 35, he says, I am the bread of life. En Juan 6:35, él dice, yo soy el pan de vida. He who comes to me will not hunger. El que viene a mí no va a tener hambre, Because the sufficient word points to a sufficient Savior. porque la palabra suficiente nos lleva a un Salvador suficiente. If you know somebody who's never come to the Lord, encourage them to do it now. Entonces, si conoces a alguien que todavía no ha aceptado al Señor, anímalo a hacerlo ahora. And I pray that these 2 days, right, can send you back to your churches with renewed confidence. Yo espero que esos días de aquí, ustedes vayan a salir con nueva confianza a sus iglesias. Because I'll tell you what, I am testimony that you do not have to be clever. Porque yo soy el testimonio de que no tienes que ser listo, You don't have to be impressive. no tienes que ser impresionante. You carry in your hands the very breath of a living God. Tú llevas en tus manos el aliento del Dios viviente. It is enough to save the souls of men. Es suficiente para salvar las almas de las personas. It is enough to make them holy. Es suficiente para santificarlos. And it is enough to equip everybody in this room for good works. Y es suficiente para equipar a cada persona en esta habitación, este cuarto, con buenas obras. I pray that you trust it, Oro love it, que, and preach it to the end of your days. oro que confíen en ella y que lo prediquen hasta el final de sus días. Thank you for your time. Gracias. Tomás está comenzando su ministerio y no la repito. El domingo va a ir a Arequipa para ingresar en una escuela de español y para estudiar español vivir con una familia que no habla inglés. Entonces va a estar un mes aprendiendo español. Vamos a orar por él. Lord, I pray for Thomas. I pray, Lord, that you will continue to equip him for the ministry that you have for him. Lord, that you will continue to give him that hunger for your word and that him to communicate your word. And Lord, that you would help him to learn Spanish when he goes out and as well. Padre, pedimos por Tomás, Señor, que lo ayudes en su ministerio. Dar tu palabra, Señor, y Señor, que tú lo ayudes a aprender castellano cuando en Arequipa y el resto de su ministerio para que él sea equipado y cumplir